El tema es de radical importancia porque vamos a hablar de la rebeldía. Esa semilla satánica que entró en Eva primero, que se rebeló contra Dios, dejándose engañar de que iba no a morir si comía de ese fruto del mal, sino que sería como Dios. Quería empoderarse. Quería empoderarse y ser la diosa. Pero eso ya sabemos que lo hizo Semiramis después y lo han hecho muchísimas sacerdotisas y bueno. Y bueno, pues al bobalicón de Adán, pues que estaba totalmente engatusado, pues escogió a Eva en lugar de a Dios. No es que quiso probablemente ser como Dios, aunque a lo mejor también. Lo cierto es que también se rebeló. A partir de ahí, en toda la generación que sucedió a esta pareja, es decir, en toda la generación humana, la humanidad, la semilla satánica entró. ¿Y cuál es? Pues la hija del orgullo. El orgullo de Satanás le llevó a rebelarse contra Dios para intentar destronar al Hijo de Dios. Pura envidia y soberbia. La soberbia y el orgullo parieron a la rebelión. ¿Tú no crees que cuando hay oscuridad o cuando no hay suficiente luz, en el fondo Adán pensó, bueno, Dios no le va a importar tanto que yo tome de este fruto? Como que el ser humano piensa que no es verdad, no va a haber una mala consecuencia. El ladrón cuando roba casi nunca asume la realidad de que puede acabar en la cárcel. Es como una especie de engaño, ¿no? Un autoengaño, de que no van a venir las consecuencias. En el caso de Adán y de Eva no, porque caminaba con Dios. Sí, pero no tenía oscuridad, a lo mejor había oscuridad. Se le olvidó caminar con Dios durante algún tiempo. No. El asunto no es ese, porque en el caso de los que roban y los que ya están en esa oscuridad, que vino después. Sí. La oscuridad vino después. Sí, es verdad. No antes. Por lo tanto, los que están en la oscuridad sí que pueden quedar tan entontecidos, tan ignorantes, que ni siquiera tienen la inteligencia de ver la tragedia que les espera por su criminalidad. Y entonces caen las trampas, ¿no? Por no ver el peligro. Las consecuencias. Las consecuencias. No asumen, ¿no? Las consecuencias. Pero en el caso de Adán no, porque caminaba con Dios, había clarividencia. Es más, se le adjudica a Adán y a Eva esa especie de gracia, ¿cómo lo llaman? Bueno, ahora se me ha olvidado en la teología clásica, el don de clarividencia o algo así, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la ciencia infusa. Ciencia infusa se llamaba, sí señora, muy bien. La ciencia infusa, ¿no? Es decir, que no era natural, humana, ni terrenal, era divina. Ten en cuenta que la genética era perfecta, no había ningún daño en sus genes. Sí, Dios dijo esto, todo está bueno, todo bueno. Después la genética por lo tanto, no hay esa ¿por qué va a Eva y no a Adán primero? Punto. Porque Adán no habría aceptado. Ya. Este es el tema. Y entonces, ¿cuál era el punto débil de Adán? Eva. Ya. Ese era su punto débil. No tenía otra. Estaba profundamente agradecido a Dios, pero también enamorado. Y entonces, pues escogió a Eva antes que a Dios. Porque imagínate también qué habría pasado si Eva come y él rechaza. Ya había comido, Eva ya había comido. Ya había comido, ¿sabes? Se anticipó. Es que siempre, yo siempre digo que la mujer lleva una ventaja muy grande. Suele llevarla siempre. Es que es así. Tú sabes que una mujer de 12 años le da 100 vueltas a los niños. De 12 años. No hay más que ver en los niños. Teniendo Tenemos nietos y bisnietos está muy claro. Y bueno, las niñas les dan 100 entonces, vueltas. Bueno,
qué ironía la de los hipócritas religiosos, que pretenden con la religión tapar su rebelión a Dios. Es decir, sustituir el respeto y la obediencia a la voluntad de Dios con sus tradiciones, sus normas religiosas o dogmas religiosos. Y por eso Dios les espeta de una forma tremenda y directa, acusándoles de rebeldes e invitándoles a una reflexión y un cambio, una rectificación. Y lo leemos en Isaías 1, del 11 al 20. ¿Para qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. Ah, qué terrible, ¿no? Dos opciones, vida o muerte, salvación o condenación. Todo está en aceptar, obedecer a Dios, respetar a Dios, hacer su voluntad, en lugar de refugiarse en religión. Y lo contrario es la ruina de la rebeldía. Es impresionante. Dios da las fiestas divinas como honra y gloria de sus nombres, los nombres de Dios y la naturaleza de Dios y el plan benefactor de Dios para su pueblo. Pero ellos deshonran las lunas nuevas, que es cuando se comienzan cuando se celebran las fiestas solemnes de Pascua, Pentecostés, tabernáculos, qué sé yo. Y también Dios decreta el Shabbat en la ley. Y ellos deshonran, y Dios dice, ni Shabbat ni nada de todo lo que hacéis. Todo es, para mí, pues, repugnante. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y porque no estáis amparando al huérfano y a la viuda. Porque no estáis siendo amor como yo soy amor. No tenéis misericordia. Y bueno, pues, si quisierais y oyereis y os arrepentís y rectificáis. Comeréis el bien de la tierra. Comeréis el bien de la tierra. Y si fuereis rebeldes, pues seréis consumidos a espada. Seréis consumidos a espada. La espada, que a veces es el mismo maligno, el que seduce, el que engaña, el que lleva a crear hijos rebeldes. Los hijos de Satanás son todos hijos rebeldes contra Dios. Los lleva a ser hijos rebeldes después. Ese es el verdugo que usa Dios para sus propios hijos, porque Satanás nunca premia a nadie de sus hijos, salvo de forma carnal temporal. Es incapaz de amar. Es incapaz de amar. No sabe. Por lo tanto... Pero sigue Dios diciendo en Isaías 1, 24 a 28 lo siguiente. Por tanto dice el Señor, Yahvé de los ejércitos, el fuerte de Israel,
Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Yahvé serán consumidos. Una vez más, los rebeldes serán quebrantados. Es que no les quepa duda. No hay inmunidad. Solo produce inmunidad el verdadero arrepentimiento y el perdón de Dios. Si no, la ley de las consecuencias es clarísima. Lo que se siembra se cosecha. Se siembra el mal, se cosecha castigo, quebrantamiento, juicio. ¿Y cuándo el hombre despertará la inteligencia de agradar a Dios, que es bueno, que solo quiere nuestro bien? Como creador, salvador, quiere ser el Padre perfecto y amoroso, protector, que provee, que sana, que perdona y que liberta cada día. Desde que Satanás se convirtió en el padre de las rebeliones, toda la humanidad está plagada de historias terribles, de rebeliones contra Dios y consecuencias de unas catastróficas de unas dimensiones que bueno, pues que claro, proclamaron que ya era el apocalipsis con la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Ya proclamaron esto hasta el final. No ha sido así. Pero al final sí que vendrá el cumplimiento apocalíptico como gran tragedia de la rebelión de la humanidad, que ha seguido al rebelde insalvable, que es Satanás. Y bueno, pues la Biblia está llena de rebeliones, ¿no? Y por ejemplo leemos en Deuteronomio 1, 41 a 45. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Yahvé, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Yahvé, nuestro Dios, nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Yahvé me dijo: diles, no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído antes, fuisteis rebeldes al mandato de Yahvé, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Yahvé, pero Yahvé no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. No son los llantos de sufrir las consecuencias. No tenían que haber estado llorando y llorando, sino pidiendo perdón y perdón. Una cosa es llorar por sufrir la tragedia del pecado y otra cosa es llorar para implorar el perdón, reconociendo la perversión de ese pecado. Y no lo hicieron. Las consecuencias, derrota, derrota, derrota. Y así leemos en Isaías 63, del 7 al 10. De las misericordias de Yahvé haré memoria, de las alabanzas de Yahvé, conforme a todo lo que Yahvé nos ha dado, y de la grandeza de los beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente, mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor, y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo
peleó contra ellos. ¿Qué necedad provocar a Dios para que se convierta en enemigo? Pero esto es impresionante, ¿no? Es como lo que están consiguiendo con la guerra de Ucrania y de Rusia, en este caso de otra forma diferente, provocar a un dictador cruel como Putin para que se levante el oso y empiece a dar zarpazos. Pues provocar a Satanás también para que arrase si Dios se lo permite. Pero provocar a Dios para conseguir que se convierta en tu enemigo, pero por favor, el perfecto amigo, el perfecto padre, que narra cómo fue benefactor, cómo fue, amoroso y milagrosamente protector y guardián de su pueblo, y resulta que le pagan con eso, con ser rebeldes contra él. Tenemos que saber que Jesucristo es el perfecto amigo, el Dios hecho hombre, perfecto amigo. No me llaméis ya más, no os quiero llamar más siervos, sino amigos, dijo a sus discípulos. Y qué bueno tener a Dios por amigo, no hay mejor amigo. Qué bendición. Él tiene paciencia con nosotros, aunque a veces no somos fieles a su amistad. Él sigue siendo fiel y nos corrige para que no nos desviemos y acabemos haciéndole nuestro enemigo, como Judas. Que Dios siga teniendo misericordia de los que nos están escuchando para que reciban esa inteligencia divina de decir, pero qué insensato buscarte como enemigo cuando eres el maravilloso amigo, el Padre perfecto. Y entonces pues vivamos cada día diciendo, Señor, háblame, haz en mí tu voluntad es perfecta, me amas tanto que solo quieres mi bien. Seguimos leyendo, 1 Samuel 12, 14 y 15. Si temiereis a Yahvé y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Yahvé, y si tanto vosotros como el que reina sobre vosotros servís a Yahvé vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Yahvé y si fuereis rebeldes a las palabras de Yahvé, la mano de Yahvé estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Te imaginas a Dios acariciándote, abrazándote, proveyéndote con las manos llenas de bendiciones? O la mano de Dios dándote un tortazo que puede ser mortal. Pues no le provoquemos a ira santa. Porque qué insensatez blasfemar, rebelarse, llamarle mentiroso con la incredulidad, o llenarse de orgullo y decir, no te metas en mi vida. En fin, Dios avisa. Y claro, el inteligente recibe el aviso y se agarra a la mano amorosa de Dios y no provoca la ira de Dios, el juicio de Dios, el castigo terrible de la rebelión, de la soberbia, del orgullo. Y bueno, pero claro, la cabra tira al monte, ¿verdad? ¿Qué le pasa a la cabra que siempre tira al monte? ¿Por qué el Señor que nos compara con ovejas, con cabras, con perros, con cerdos y la cerda lavada vuelve al fango? Pues el rebelde, si no tiene una muerte, una circuncisión de su corazón soberbio, rebelde, es anarquista. Si el grano no cae a tierra y muere. Claro. Tiene que morir ese ego. Tiene que morir ese ego. Duro, si no, la cabra tira al monte. Y así podemos leer, pues tú fíjate, Deuteronomio 9 del 7 al 14.
Acuérdate, no olvides que has provocado... El 9, ¿verdad? 9, sí, 7, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Yahvé tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Yahvé. En Horeb provocasteis a ira a Yahvé y se enojó Yahvé contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahvé hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y me dio Yahvé las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Yahvé en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches, que Yahvé me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Yahvé, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Yahvé diciendo, he observado a este pueblo, y he aquí que este pueblo es duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Déjame que los destruya este pueblo rebelde, este pueblo duro de cerviz, que no, el cuello tieso, en plan de endiosamiento terrible, egolatría. Y vaya batalla toda la Biblia de Dios con don Israel, ¿verdad? Y con nosotros. Y con nosotros. Con su iglesia. Y con la iglesia, pero en particular con Israel, porque, bueno, pues la iglesia verdadera vive agarrado a la obediencia y a la constante intervención del Espíritu Santo que te despierta la conciencia si hay algún matiz de rebeldía. ¿Cómo le lleva para Moisés? Quitarla. Por lo tanto, no es lo mismo, porque no, Israel todavía no tiene esa gracia del Ruach HaKodesh, porque no han aceptado a Jesús, que es el que nos da al Espíritu Santo. Pero yo creo que aquí lo que hace también es llevar a Moisés a ponerse de rodillas e interceder. Claro, ¿no? entonces viene ahora la respuesta. La respuesta, menos mal. Y le hace recordar a Dios, le dice. Sí, espera, ahora lo vas a leer con Deuteronomio, lo que continúa, el 15 hasta el 29. Todo claro, ese texto. Todo ese texto. Pero lo curioso es que Moisés, que es el que sufría esta contradicción constante de ese pueblo, al cual no ha hecho Dios más que bendecir con milagros increíbles para hasta liberarlo de la esclavitud de Egipto, de ser unos esclavos pisoteados, a ser libres y bendecidos. Y él podría decir, ya estoy también yo harto. Si Dios está harto, ¿cómo no me voy a hartar yo? Si Dios se harta, esto es tremendo, ¿eh? ¿Cómo no me voy a hartar yo? Pero claro. El Señor se pone al nivel, entonces, ¿no? Humano, y le habla Dios, como humano, ¿no? Entonces Moisés se quebranta. Menos mal, felizmente Moisés reacciona de esta manera. Deuteronomio 9, del 15 al 29. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré y aquí que habíais pecado contra Yahvé vuestro Dios y os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Yahvé os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Yahvé como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Yahvé para enojarlo. Porque temía a causa del furor y de la ira con que Yahvé estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Yahvé me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Yahvé en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé, moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo.
y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera, en Masá, en Kibrot Hatabá, provocasteis a ira a Yahvé. Y cuando Yahvé os envió desde Cades Bernea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Yahvé vuestro Dios y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Yahvé desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Yahvé 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Yahvé dijo que os había de destruir. Y oré a Yahvé diciendo, oh Señor Yahvé, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Yahvé introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo, tu heredad, que sacaste con gran poder y con tu brazo extendido. Fíjate, Moisés, qué manera de interceder. Que no vayan a decir los egipcios o los pueblos enemigos que has fracasado. Y hay ahí un matiz, ¿verdad? Como diciendo, hombre, no, Dios no fracasa, pero esa misericordia de Moisés hacia el pueblo que podía haber sido masacrado, ya con la referencia del diluvio ya tiene antecedente, ¿eh? Pero esa viene de Dios, que en el fondo pues le usa como parapeto a Moisés, y por eso, como intercesor, por eso Moisés tiene que estar ahí como símbolo quebrantado, 40 días sin comer una vez y otra vez otros 40. Es un símbolo de Jesús. Es un símbolo de Jesús, es un Mesías simbólico del perfecto Mesías que es Jesucristo, ¿no? El intercesor perfecto, ¿no? Tenemos un caso de rebeldía por cobardía. ¿Sabes cuántos son rebeldes por cobardía? Bueno. La mayor parte, una gran parte de los rebeldes a la verdad, a la justicia, son por cobardía. En términos de la política, pues eso está a la orden del día. ¿Cuántos cobardes pues participan, se hacen cómplices de rebeliones, sin que en su corazón hubiera una intención de ser rebeldes a principios y valores, a verdades, etc. Pero por cobardía se hacen pues consentidores, callan, consienten, otorgan y se hacen cómplices, cobardes y rebeldes por cobardía. Vamos a leer en Números 14, 8 y 9. Si Yahvé se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Yahvé, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros nos lo comeremos como a pan. Su amparo, los comeremos, los comeremos como pan. Sí. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Yahvé. No los temáis. Moisés envía 12 espías a Jericó. Y de esos 12, bueno, ven a los gigantes allí terribles y 10 vuelven acobardados, aterrorizados. Y contagian a todo el pueblo. Oye, el miedo se contagia, ¿verdad? Mucho. Se contagia. Es fácil. Nada más que te acuerdes del COVID. Todos en las casas encerrados, sin movernos. Sí, pero nosotros no, gracias a Dios, todos somos cobardes, todos tenemos la tendencia al miedo, ese instinto animal que el hombre casi es lo único lo que más se le parece a los animales, de supervivencia a cualquier precio, salvar el pellejo. Pero se lo venció Cristo y nos da la victoria para que no querramos salvar el pellejo, sino porque el que quiera salvar su vida la perderá. Más el que la sacrifica, la pierde por mi causa, la hallará. Pero esos 12 espías, 10 volvieron cobardes,
Sí, la tierra es fabulosa, con unos racimos enormes de uvas colgando, pero está llena de gigantes, nos matarán a todos. Otra vez al desierto. En cambio, 40 años más a dar vueltas. vaya consecuencias. Pero en cambio Josué y Caleb dijeron, no, lo que has leído nos los comeremos como pan. Esos no fueron rebeldes por cobardes, esos fueron obedientes por valientes, o valientes por ser obedientes, porque el valor viene también del Señor. Y así seguimos leyendo en 36-38 de Números 14. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Yahvé. Pero Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Qué tremendo, los 10 cobardes y rebeldes por cobardía, pues acabaron muriendo en el desierto. Pero Josué y Caleb recibieron la bendición de llegar a la tierra prometida. Así podemos ver la profecía sobre la fidelidad divina del Mesías que había de venir. Isaías 50, 4 y 5. Yahvé el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Yahvé el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Exacto. Habla del Mesías también, pero habla también de aquellos que pues siguen el ejemplo del Mesías, porque aún no había venido el Mesías, ¿no? Y yo no fui rebelde. No seamos rebeldes. Luchemos contra nuestro ego. Neguémonos a nosotros mismos cada día con la ayuda del Espíritu Santo para que no caigamos en la rebelión repugnante, semilla de Satanás. Y así Dios promete misericordia a aquellos rebeldes que se arrepientan y que quieran pues vencer su propio corazón con la fidelidad de Cristo, con la fidelidad del amor de Dios. Leemos en Isaías 57, 16 a 19. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados, y produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Yahvé, y lo sanaré. No renuncia Dios a convertir a los rebeldes, porque al final los que hemos sido convertidos por Cristo Jesús éramos rebeldes, incluso algunos mucho más rebeldes. Yo desde niño, terriblemente rebelde. ¿Para qué voy a hablar de eso? Entonces Dios no te abandona porque estés en rebeldía. Sigue buscándote para bendecirte, para sanarte de tu rebelión, que te amarga el corazón, que te llena de odios, que te llena de mentiras y que te quita cualquier atisbo de paz. Él persiste. Déjate liberar de la rebelión, de tu egolatría, de tu orgullo, de la rebelión de tu corazón. Déjate liberar, porque si no, te llevará a la autodestrucción, ya que Satanás tenga permiso de Dios para aplastarte, porque no quiere otra cosa, el maligno.
Y Dios promete protección a los que son liberados de la rebeldía, se dejan liberar de esa rebelión innata en todo ser humano. Y así leemos en Éxodo 23, 20 a 27. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Yahvé vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esto No, es un... Sí, hasta el 27. Sí. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Esto, ¿verdad que es un valor profético de promesa para las misiones? Es que es exactamente lo mismo que el pueblo de Israel estaba en misión de conquista de los pueblos perversos, satánicos, idólatras, pues de la misma manera, cuando Dios envía a los misioneros, si no son rebeldes al llamado de Dios, y renuncia a su confort, a su, bueno, incluso la familia, lo que sea, y van a buscar a los seteos, los amorreos del mundo, para liberarlos de sus idolatrías, de sus ídolos y de sus rebeliones. Pues las promesas son impresionantes, maravillosas, y vemos cómo tenemos la gracia de ver nuestros misioneros en 72 países, y qué bendiciones, cómo el Señor los protege, los provee, los bendice a rabiar, ¿no? Y claro, si alguno se revela, vemos las consecuencias. Entonces, protección para los que odian la rebeldía, la odian, no de ninguna manera la acarician, aunque quiera brotar en sus corazones. Y por eso son verdaderos convertidos. Han sido transformados de ser hijos del rebelde, de la rebelión satánica, a ser hijos de la obediencia, de la familia de Dios, del Padre Santo, del Hijo Perfecto. Jeremías 3, 22 hace un llamado contundente. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Yahvé nuestro Dios. No sé en qué situación te encuentras. Si estás acariciando rebeliones, porque pues, se te han pegado al alma las carnalidades, las codicias, no lo sé. Pero déjate convertir, amigo mío, persona que estás escuchando. Deja que Jesús te convierta. Tú no te puedes convertir, pero si quieres que Jesús te convierta y te libere de ti mismo, del diablo y del mundo, deja que Él te cambie el corazón, te lo circuncide con el bisturí de su palabra y con el cirujano de su espíritu. Y qué bendición. La rebeldía es extirpada en tu corazón, y la paz del respeto, de la obediencia a la verdad, a la sabiduría de Dios, gobernará tu vida, tu familia y lo que emprendas. Podemos por eso seguir leyendo en Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados.
Vuélvete a mí porque yo te redimí. El Señor lo deshizo todo eso. Todas las obras de Satanás las desbarató Jesucristo. Entonces ya no tiene potestad ninguna, ni la muerte, ni el Hades, ni los principados, ni el mismísimo Satanás tiene potestad para esclavizar al ser humano que quiere ser libre en la libertad de Cristo. Y por eso agárrate a esa victoria absoluta de Jesús, que estaba profetizada en su sufrimiento, en su sacrificio de Pascua definitiva como Cordero de Dios sacrificado, según lo leemos en la profecía inmensamente amorosa del Mesías sufriente, la profecía que marca cómo el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, había de pagar por nuestras culpas. En Isaías 53, 4 y 5 se lee así. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó las consecuencias de nuestras rebeliones. Él pagó con sufrimientos indecibles por nuestras rebeliones. Él sufrió nuestros dolores para que seamos sanados, llevó nuestras enfermedades y pagó la factura de nuestras rebeldías. ¿Cómo no dejarnos cambiar para ser bendito, amoroso, obediente, respetuoso a Dios y sobre todo inmensamente enamorado y agradecido a su bondad? Oremos, por tanto, como el salmista, según leemos en el Salmo 19, 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Claro, las soberbias, los orgullos son los padres de las rebeliones. Guárdame de que no brote en mí esa naturaleza vieja, perversa, adámica, que heredé, que tenía antes de conocerte. Guárdame, líbrame. Y entonces seré íntegro. Íntegro de una pieza. Palabra que nos determina qué significa ser verdadero hijo de Dios. Esa integridad significa fidelidad, significa verdadero, auténtico, y no un religioso farsante. Libre de rebeliones, si me guardas de las soberbias que no medran en mi corazón. Seguimos leyendo en el Salmo 25, del 1 al 7, esta preciosa oración. A ti, oh Yahvé, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Yahvé, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Yahvé, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones. No te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Yahvé. Padre, por favor, olvídate de mis rebeliones viejas. Sí, Señor. Que se cumpla que las has enterrado en el fondo profundo, más profundo de los océanos. Que las has borrado del libro de la vida y que no vengan como sombras de culpa, de acusación,
y me atormente. Tú has borrado mis rebeliones. Gracias, Padre. Sigue manteniéndome en esa fidelidad que tú tienes por mí, que yo también la tenga por ti. Por eso, pues, la recomendación definitiva está en Tito 3, del 1 al 7. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gratia Domine, la gracia de Dios que es más que suficiente. Y si, como herederos de la rebelión de Adán y Eva, de Satanás, éramos orgullosos y soberbios, y por tanto la soberbia y el orgullo formaban ese matrimonio que nos ha hecho rebeldes como al maligno. Sin embargo, la transformación que hace Jesucristo por esa gracia de Dios es quitarnos ese orgullo, esa soberbia, llevarnos a aborrecerla por medio del Espíritu Santo y enseñándonos a ser mansos y humildes, que son las virtudes principales en las que Jesús hizo énfasis como maestro y que nos llevarán a ser obedientes a la verdad de Dios en Cristo Jesús. Huye de los rebeldes, no te acerques a ellos, y también de la rebeldía que quiera brotar en tu corazón. Agárrate a Cristo y Él te llevará de la mano como un niño hacia el cielo. Vamos a orar. Sí, Señor, te damos las gracias porque nuestro corazón está rendido ante ti, Señor, y sabemos que por nosotros mismos nada podemos, nada somos. Santo Dios Jesús. Gracias que un día te revelaste, tuviste esa misericordia por nosotros. Gracias porque sin ningún mérito por nuestra parte, sino todo lo contrario. Señor, tenías el derecho de castigarnos, pero tú nos perdonaste, nos salvaste y nos diste una nueva vida. Sí, Jesús. Y una vida que permanecerá y perdurará para siempre. Gracias, gracias Jesús. Gracias, gracias. En nombre de Jesús, gracias. Amén. Pues amén. Amén. Y bendito sea el Señor. Gratia Domine. Es más que suficiente su gracia. Que el Señor os bendiga. Hasta el próximo programa. Si Dios quiere. Si Dios quiere.